¿A qué se dedica Irene Hernández? Bueno, en estos momentos, prácticamente desde el 16 de enero del 2013, ejerzo la función de director de noticias de Next TV, Canal 21. Una de las principales funciones que tengo, pues, de ir programando y reprogramando las actividades dentro del departamento de noticias. ¿Cómo inició en el periodismo? Bueno, el periodismo prácticamente yo lo inicié en la radio. Yo estaba en el segundo año de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Panamá. Me entraron ganas de hacer práctica en los medios. En ese tiempo llegué a la radio Exitosa del señor Aris de Casa a hacer unas prácticas. Él me las aceptó. Estuve haciéndolo casi por espacio de un mes. Por asuntos de tipo académico, pues no podía seguir haciéndolo. Sin embargo, él, a los 2 meses de haber yo dejado de asistir a la práctica, me llamó para ofrecerme un empleo. Eso me obligó a mí, pues, a cambiar ya de turno, de diurno a nocturno, para aprovechar el empleo y así seguir estudiando. Y así fueron como quien dice, mis primeros pininos, iniciando en la radio, lo que es el ejercicio del periodismo. ¿Qué tipo de periodismo realizaba? Generalmente, cuando inicié en la Exitosa, era la parte de redacción. Me tocaba redactar todas las noticias. Recuerdo que se me dio una responsabilidad de hacer un segmento. Quizás algunos que tienen años como lo tengo yo se acordarán del segmento Sucedió mientras usted dormía. Ese segmento me tocó hacerlo a mí en el año 85, 86. Y la verdad es que prácticamente mis funciones estaban destinadas a la redacción. Posteriormente, pues, me tocó hacer reporterismo en la calle, más específicamente durante la época de la crisis del año 1987. Así que fueron las primeras funciones que hice al principio de la carrera. ¿Cómo ha sido su experiencia en el campo? En el campo, bastante difícil. ¿Por qué razón? Porque generalmente nosotros vemos que en las diferentes escuelas de comunicación social de las distintas universidades, no estoy hablando de una sola, generalmente nos enseñan la base teórica de la profesión, pero en el campo uno se da cuenta de que hay muchas murallas, muchos muros que uno tiene que ir escalando poco a poco, porque son muros que a veces les dificultan a uno desarrollar esa tarea. Te digo esto en base a lo que es el ejercicio en el campo a la hora de... Mucho se habla del derecho a la información, pero ese derecho a la información generalmente casi no se cumple, ni en el campo institucional, es decir, en el servicio público, como tampoco en el sector privado. Muchas veces tenemos obstáculos para hacerlo. Entonces, uno con la experiencia va tratando de buscar estrategias para conseguir la información. No es fácil porque tú tienes que cultivar fuentes de información primero. Si no tienes fuentes de información, definitivamente se te va a hacer mucho más difícil la consecución de las noticias. ¿Qué desafíos ha enfrentado a lo largo de su carrera como periodista? Bueno, muchos desafíos. Mira, a mí me tocó un gran desafío. Fue que cuando yo entré en esta carrera, como te dije al principio, fue en la radio. De allí, pues tuve la oportunidad de que se me hizo a mí una oferta en el diario La Prensa para ser reportero del diario La Prensa. En ese momento, pues estuve alrededor de 2 años, 3 años en el diario La Prensa. Se me presentó posteriormente una oportunidad que era en la televisión. En ese tiempo era en TVN, Canal 2.
esta televisora pasó de una administración de la bota militar al sector privado cuando lo tomaron unos empresarios. Y créeme que para mí fue difícil porque jamás había ejercido el periodismo televisivo. Y peor aún fue ese desafío que al tener solamente 3 meses de estar en Canal 2, laborando como periodista, como reportero, me dice la directora en ese entonces, la licenciada Luz María Noli, que tenía que irme para Chiriquí, porque tenía que cubrir el juicio de los implicados, de los 10 militares implicados en la muerte del doctor Hugo Espadafora. Era la primera vez que un medio de televisión trasladaba una unidad móvil hacia el interior del país a una cobertura de tal naturaleza. Y fueron 2 meses que estuvimos en Chiriquí transmitiendo desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días. Posteriormente, eso para mí significó, diría yo, graduarme prácticamente. Una de las bases que me ayudó muchísimo en la cobertura de este juicio de los implicados de la muerte de Hugo Espadafora fue el juicio del asesinato del padre Van Cliff. Yo creo que allí eso fue un gran desafío para mí, porque jamás había estado con 3 cámaras frente a mí transmitiendo en vivo para los noticieros de una televisora con solamente 3 meses de haber entrado a un canal de televisión. Naturalmente, y yo lo digo sin ningún temor, a mí prácticamente me temblaba todo el cuerpo, me temblaban las piernas porque jamás había estado en un escenario de esa naturaleza. Pero quizás a la semana, a las 2 semanas ya le había, como quien dice, tomado el ritmo al asunto, y la verdad que ahí ya fue aflorando un poco más la experiencia, la poquita experiencia que hubiese podido conseguir en otros medios, y eso me ayudó a fortalecerme poco a poco, pues, y que me dio, gracias a Dios, la oportunidad de concluir los 2 meses de la cobertura de este juicio. ¿Cuál considera que ha sido su mayor logro a lo largo de su carrera? Yo creo que el logro para mí y de mayor satisfacción es haber incursionado, no solamente como periodista, como reportero, sino haber llegado a incursionar en uno de los mayores objetivos que tenemos nosotros como periodistas, que es de llegar a dirigir un departamento de noticias. Gracias a Dios me tocó la oportunidad de dirigir el departamento de noticias de TVN. Cuando salí de TVN me tocó también dirigir el departamento de noticias de la televisora estatal pública, CERTV. Luego me correspondió ejercer la dirección de información del IDAN. Me correspondió también ejercer la función de director de comunicación de la Defensoría del Pueblo, y posteriormente he tenido la oportunidad aquí en Canal 21, en Next, de dirigir el departamento de noticias también. Creo que, y sobre todo en momentos en que considero que es uno de los escenarios más difíciles en estos momentos para esta televisora, pues de cara a la situación política que en estos momentos estamos viviendo. ¿Cómo se prepara un medio para seguir en su labor periodística sin que estos problemas lleguen a opacar la función que realiza de informar al público? Los problemas sociales prácticamente son los problemas que vamos nosotros a enfrentar día a día. Y yo creo que una de las principales responsabilidades que tenemos nosotros como medios de comunicación es precisamente abrir el campo y abrir todo un paréntesis para darle una mayor participación, no solamente a los aspectos que requieren los diversos sectores sociales, sino las diversas corrientes políticas. Yo creo que cuando tú tienes un medio cuyo programa o bagaje de divulgación es amplio, asimismo tú vas a tener la aceptación del público, ya sea de un medio de comunicación radial, un medio de comunicación escrito o un medio de comunicación televisivo. Si tú mantienes por lo menos esa apertura y realmente practicas esa democracia como medio hacia los problemas sociales, hacia el gobierno de turno,
tenemos que mantenernos siempre lo más posible en un campo neutral, porque así es la mejor manera de ganarnos la credibilidad de los televidentes o de la opinión pública. Nosotros tratamos al máximo de mantener la objetividad lo más que se pueda. No podemos decir que los medios son objetivos un 100% o que los medios son imparciales un 100%. Todos tienen intereses económicos, intereses políticos, intereses particulares, personales o familiares. En fin, no podemos decir que, por ejemplo, Next es independiente, no podemos decir que TVN es independiente o que Metcon, Canal 13 es independiente. Todos saben que eso no es así, porque nosotros mismos trataríamos de engañarnos, porque en el fondo cada uno tiene una responsabilidad o un interés político dentro de lo que es el engranaje, ya sea gubernamental, de la sociedad, de las organizaciones, en fin. Eso de la independencia simplemente es un decir, porque en el fondo todos los medios, todos, sin excepción, yo diría, tienen algún tipo de interés y eso le quita y le resta cierta independencia. ¿A qué aspira Irene Hernández? La verdad, yo quisiera que ya parte del diario bregar que uno tiene a través de los medios de comunicación o de la experiencia adquirida en los medios de comunicación, tratar de buscar quizás la oportunidad de, académicamente, de buscar en la Universidad de Panamá la oportunidad de impartir algún tipo de enseñanzas a los estudiantes, a las nuevas generaciones que tengan el interés de dedicarse a ejercer el periodismo. ¿Alguna recomendación para los jóvenes que desean estudiar periodismo o que están empezando en la carrera? Lo principal, te digo, es que todos ustedes estén conscientes de lo que quieren. El periodismo no es una carrera para ser millonario a nadie, créanme. El periodismo, a mi juicio, la persona que lo ejerce es porque tiene vocación, porque tiene pasión por ejercer esta carrera. Es una carrera o es una profesión de muchos sacrificios. Yo diría que las 24 horas del día, los 365 días del año, nos exige en un momento dado casi permanecer. Y la verdad es que nosotros permanecemos más tiempo aquí metidos en este trabajo o en estos medios. Quien se mete a esto debe estar consciente que no es un horario administrativo de 8 horas, como pensarán algunos, no. Aquí a veces trabajamos 12 y 14 y hasta 16 horas si es necesario. Y son sacrificios que nos exige la profesión. Por eso digo, o tienen vocación, tienen pasión por esta carrera y sobre todo si quieren ejercer el periodismo como debe ser, entonces yo les auguro en verdad muchos éxitos. Si no están todavía conscientes de que es así, pues yo les recomendaría tomar cualquiera otra carrera, porque en verdad esto, para estar en periodismo, es porque usted lo quiere, porque lo desea y porque lo ama, pero no hay ninguna otra razón. El periodismo no es una profesión de caras, el periodismo es una profesión de vocación y de servicio, y debemos estar conscientes de esos aspectos o factores que son fundamentales.